Hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La palabra de Dios nos dice en este día: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Nos sigue diciendo la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En este día, mi querido hermano, mi querido amigo, quiero decirte que para unos esto puede ser un libro tomado como literatura, pero para otros el leerlo se convierte en la misma palabra del Espíritu Santo. Dios sabe muy bien qué es lo que a nosotros nos hace bien, y Él sabe muy bien qué es lo que a nosotros puede destruirnos. Él sabe muy bien qué es lo que a nosotros puede darnos paz, y Él sabe muy bien qué es lo que a nosotros nos puede dar tristeza, y una tristeza muy, pero muy grande. Si tú aún no has venido a Dios, no le has entregado tu vida, si no has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, quiero invitarte en esta hora a que lo hagas. Son muchas las batallas que debemos pelear en este plano terrenal. Existe el mundo espiritual, el cual no todos podemos discernir, no todos podemos ver. Y existe este plano terrenal en el cual vemos carros, pero no vemos los espíritus que se mueven sobre las personas y muchas otras cosas. En este día quiero invitarte a que vivas conforme al Espíritu y que no vivas conforme a la carne. Porque el vivir conforme a la carne, dándole a la carne lo que la carne quiere, fornicación, adulterio, ¿verdad? Dándole lugar a los malos pensamientos, todo eso de ninguna manera te va a hacer feliz. Y por esa razón es que Dios nos dice que evitemos todas esas cosas. Él nos dice que las evitemos porque Él no quiere mal para nosotros, Él quiere bien para nosotros. Y si eres una de las personas que ha pasado por alguna de esas cosas que hemos mencionado en cuanto a las obras de la carne, quiero decirte que Dios no te juzga, Dios no te critica, Dios no te señala, sino que Él te espera con los brazos abiertos, y Él no espera que tú luches primero con ese acto, con esa batalla que estás teniendo con tu carne, o con ese acto que realizaste el cual no estuvo bien. Él no espera que tú lo hagas solo. Él lo único que espera es que tú te reconozcas que cometiste un error, que vengas a Él tal y como tú estás, y que permitas que Él obre, que Él trabaje en ti, que Él remueva de ti ese mal que no te está permitiendo avanzar en tu diario vivir. Y si ya aceptaste a Jesús en tu corazón, pero aún sigues batallando contra tu carne, tratando de hacer morir esos deseos, esos malos pensamientos, tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a el Espíritu, y aún estás batallando diariamente porque tratas de hacer el bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que tu carne, que
cedes a ella y caes nuevamente, y caes nuevamente, y caes nuevamente, y no consigues mantenerte en pie, yo quiero decirte que la única manera en la cual vas a poder vencer a la carne es viviendo cada vez más en el Espíritu. Tal y como lo dice Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que esto nos quiere dar a entender? Que si nosotros nos metemos con Dios, que si nosotros nos llenamos de mucha información y con todo corazón anhelamos cada vez más y más de la presencia de Dios, cuanto más estemos nosotros involucrados en la presencia de Dios, mucho menos vamos a hacer en la carne. Cuando tú estás en la iglesia, tú puedes ver a jovencitas, puedes hablar con jovencitas, o tú que eres jovencita puedes hablar con jóvenes, pero no vienen malos pensamientos a tu mente. ¿Por qué? Porque estás en un ámbito en el cual se adora a Dios, en el cual se mantiene uno en el Espíritu, y eso es lo que tienes que tratar, aun cuando vas en el carro, cuando estás en la calle, cuando estás en las escuelas, cuando estás en cualquier lugar. También tienes que seguir en ese ámbito de adoración a Dios, ¿verdad? Así que si en este momento estás tratando de pelear y hacer morir los malos pensamientos que se presentan a tu mente, no te permiten avanzar, no te permiten concentrarte, no te permiten acercarte y conectarte con el propósito de Dios. Si estás peleando contra la fornicación, contra el adulterio, si estás peleando contra la masturbación, o estás peleando en contra de ver cosas que no tienes que ver, yo quiero decirte que la clave para que tú puedas batallar contra todo eso es que tú te entregues y te rindas completamente a Jesús. Porque solo Jesús puede ayudarte a poder vencer esos deseos, esas pasiones. Solo Él puede ayudarte a vencer tu propia carne. Porque Jesús vino a la tierra, venció al mundo. Él venció al pecado, Él venció a la muerte, y solo por medio de Él nosotros podemos vencer al pecado y también podemos vencer a la muerte, solo por medio de Él. Entonces, cada vez que se presente un mal pensamiento en tu caminar, a tu vida, tienes que llevar esos pensamientos a Jesús. Tienes que memorizar textos, saber textos, hacerlos vida en tu diario vivir, para que cuando lleguen esos momentos de tentación tú no caigas, sino que tú estés listo para poder batallar contra el enemigo. Cuando tú veas a una jovencita o un joven, para que esos pensamientos no te invadan y no hagan que tú peques delante de Dios, es de suma importancia que tú cada día, cada vez que se presenten esos pensamientos que no te ayudan a seguir adelante, que no te mantienen bien delante de la presencia de Dios, cada vez que se presenten es de suma importancia que tú le digas no al pecado, que tú le digas no a esos malos pensamientos, que tú los reprendas de ti, y que en vez de darle lugar a esos malos pensamientos, o a ese deseo, a esa pasión, a ese querer hacer el mal en tu carne, es mejor que tú le digas sí al Espíritu Santo, que tú hables con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, te necesito en mi vida, por favor ayúdame. Esa es la manera en la cual tú vas a vencer la obra y los deseos de la carne, para convertirte en una persona que camina más en el Espíritu y no en la carne. Y sé que no es para nada fácil. Yo paso mis propias dificultades, pero diariamente tú ves que estoy acá compartiendo contigo la palabra de Dios, porque he entendido que no tengo que darle el lugar al diablo, que Dios lo reprenda, para que él logre su objetivo, el cual es que yo me quede en el suelo, que yo piense que no tengo perdón, que ya no puedo acercarme a Dios, que Dios ya no me ama, que ya cometí tantos errores y ya le fallé tanto, que ya no hay gracia para mí. Esa es una mentira de él, por lo
cual yo diariamente, a pesar de que cometo errores, ofendo a alguna persona consciente o inconscientemente, yo aún así sigo buscando la presencia de Dios, porque sé muy bien que si persevero hasta el fin y no me quedo en el suelo, voy a tener mi corona de vida, la cual el Señor nos ha prometido a los que le amamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasé a compartir contigo. Y quiero que sepas que el guardar silencio en cuanto a tu transgresión, en cuanto a tu pecado, puede que te esté consumiendo por dentro. Puede que necesites ayuda, pero debido a que ninguna persona ha visto que tenga esa madurez o que tenga ese don de poder escuchar y no burlarse, sino ayudar en vez de burlarse, pues entonces tú mejor te quedas callado, porque no quieres que los demás anden burlándose de ti debido a que has cometido un error. Y los errores, todos cometemos errores, pero no todos entienden, ¿verdad?, que nos necesitamos los unos a los otros y que no debemos burlarnos los unos de los otros, sino apoyarnos, orar, fortalecernos los unos a los otros en nuestra debilidad, ¿verdad? Todo lo que tú necesitas, todos los pasos que tú necesitas dar para poder vencer cualquier situación que estés pasando en tu vida, sea financiero, sea que trates de dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu, todo está acá en la Biblia, ¿verdad? Así que si tú necesitas ayuda, quieres asesoría, puedes dejarme un comentario y con mucho gusto voy a estar apoyándote, porque a eso hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados para ayudar a otros, para fortalecer a otros, para bendecir a otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que ahora ya lo sabes. ¿De qué manera vas a vencer a la carne, esos malos pensamientos y todo lo que esté tratando de impedir que tú avances y que tú estés conectado con Dios? ¿Qué es lo que te va a ayudar? Cuando se presenten estas imágenes que no tienes que ver y aún así tu cuerpo empiece a tornarse de una manera rara y empiece a tener deseo y esto y lo otro, cuanto más tú le digas no a esos deseos y le digas sí a Dios, sí a los mandamientos de Dios, más tú te vas a volver mucho más fuerte que tu carne y más control vas a tener sobre ella. Y cada vez que quieras hacer lo que tú sabes que no debes de hacer, pues tú vas a poder decirle a tu carne no, porque la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús refirió la palabra, ¿verdad? El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió al diablo que Dios lo reprenda: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Y eso es bíblico. Así que debería alargar más este mensaje para poder explicarte bien esto, pero no lo voy a alargar porque ya creo que llevamos varios minutos aquí. Así que si quieres ayuda, solo déjame un mensaje y vamos a estar orando y vamos a estar refiriendo los textos bíblicos, aplicándolos y reforzando, ¿verdad? Para así poder vencer cualquiera que sea la situación que estés pasando. Así que doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha dejado esto, que es su misma palabra, su mismo espíritu. Y con esto me he ayudado demasiado en muchos procesos que he pasado en mi vida. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por haberte unido.